Hola a todos y todas, bienvenidos al módulo de emergencias obstétricas. Mi nombre es Macarena Martínez y por encargo de la profesora Jovita Ortiz y de parte de la Universidad de Chile y de este proyecto de la UNFPA, les quiero dar la bienvenida a esta primera parte de la clase de emergencias obstétricas, que es parte del programa de educación continua para docentes de la carrera de enfermería obstetriz en Bolivia. El día de hoy vamos a estar discutiendo algunos puntos importantes sobre las emergencias obstétricas que afectan a gestantes en el mundo, ya en particular en los países donde estamos viendo estas situaciones, en Bolivia y en Chile, así como también algunos manejos y recomendaciones internacionales en relación a dos emergencias obstétricas o dos conjuntos de emergencias obstétricas que son importantes que reconozcamos como profesionales de la salud. Si durante el transcurso de esta cápsula presentan alguna duda o quieren hacerme llegar alguna consulta, lo pueden hacer al correo electrónico que aparece en la descripción de este video. O si no quiere ver la descripción del video, puede escribirme a macamartinez@uchile.cl. Quedaré atenta a responder todas sus consultas. En esta sesión vamos a, como primera parte, revisar los objetivos de aprendizaje. Principalmente vamos a actualizar conocimientos en relación a las principales emergencias obstétricas que tienen relación en particular en esta cápsula con síndromes hipertensivos del embarazo y su consecuencia más grave, que muestra una alteración importante del estado neurológico de las gestantes, que es la eclampsia. Y lo otro, vamos a conocer, establecer las medidas necesarias para realizar referencia y contrarreferencia, teniendo siempre en claro la pertinencia cultural en una mujer o persona gestante que cursa una emergencia obstétrica. En relación con las infecciones obstétricas y la hemorragia posparto y código rojo, la primera la vamos a estar viendo en la segunda cápsula de este módulo, y las hemorragias posparto y código rojo está a cargo de otra de las profesoras, ¿cierto? Y es parte de su módulo de contenidos que sigue. Es súper importante que reconozcamos que una de las razones principales que nos pueden motivar a seguir perfeccionándonos, a recibir este tipo de capacitaciones, sobre todo en emergencia obstétrica, es que la opción de menor costo para la atención, que tiene mejores resultados maternos perinatales y tasas más bajas de intervención, es con profesionales entrenados como proveedor de atención y servicios de obstetricia, ya sea tanto en hospitales o en atención abierta, así como también en las comunidades, siempre integrando la pertinencia cultural como parte importante de nuestros servicios de salud sexual y también de salud reproductiva, y ciertamente integrándonos a los servicios de emergencia, tanto prehospitalaria como dentro de los hospitales. Es también importante reconocer, ¿cierto?, que existe, ¿cierto?, un antecedente muy claro sobre cómo funcionan los sistemas de salud en los distintos países, ¿cierto? Y tiene relación en muchas ocasiones con la proporción de mujeres embarazadas o personas gestantes en un periodo de territorio definido, ¿cierto? Entonces, si tenemos un alto porcentaje de personas y mujeres gestantes que fallecen dentro de ese territorio durante el periodo gestacional, así como también durante el periodo posparto, estamos mostrando ciertas deficiencias de los sistemas de salud y de los cuidados de salud tanto en el hogar, en el trabajo y en la vida cotidiana. Los determinantes sociales de la salud son muy relevantes para prevenir la mortalidad materna, sobre todo la que se asocia a emergencias obstétricas. Dentro de este marco, es importante reconocer que en Bolivia ha habido una disminución de la mortalidad desde el año 2011, eh, siendo una disminución bastante importante, y hay que reconocer que cerca de estas muertes, ¿cierto?, la mayoría de las muertes corresponde a mortalidad por causa directa, ¿ya? Que es a diferencia de otros países que se encuentran en otro tipo de transición demográfica, ¿cierto? Esto todavía sigue siendo a causa directa del embarazo. Mayoritariamente esta mortalidad ocurre por hemorragia en relación a causas de retención placentaria y atonía uterina, que, como ya les comenté, van a profundizar en las cápsulas siguientes. Un 19% corresponde a hipertensión, que es la cápsula que vamos a ver hoy. Un 13% corresponde a acceso a prestaciones de interrupción de embarazo o abortos, ¿cierto?, no seguros. Y un 7% corresponde a infecciones, que es la segunda parte que vamos a ver en esta cápsula. Una cosa que es bastante relevante es esto que estamos viendo acá, ¿cierto? La atención intercultural del parto puede facilitar el acceso a la atención médica en poblaciones indígenas que ya tienen prácticas establecidas. Y lo más importante es recordar que
Frente a este nivel de mortalidad, tenemos que pensar en los tres retrasos de consulta. Ya la atención y los tres retrasos en relación a la consulta de mujer y personas gestantes son muy relevantes a la hora de manejar una emergencia obstétrica. ¿Ya? Es muy importante también que las mujeres y las personas que gestan puedan estar acompañadas por quienes ella y su cultura lo confiera, así que se espera que tanto cuando eduquemos y formemos nuevos profesionales o las y los estudiantes con los que ustedes trabajan, la idea es que trabajen en una base de derechos y deseos de las mujeres. Obviamente, en estos tres retazos muchas veces hay un componente cultural que puede ser necesario asociar a nivel educativo o a otros determinantes sociales de la salud. La idea entonces es que con la formación de profesionales basados en base a derechos, género y una práctica intercultural, la demora en la decisión de buscar ayuda, que es el primer retraso, sea menor. El acceso a los servicios de salud también disminuya, ¿cierto? O sea, la distancia y la demora en la prestación adecuada, el hecho de que podamos formar estudiantes que tengan esta base intercultural y que comprendan cuáles son las causas de mortalidad materna en el país, ¿cierto? Evita la demora en la prestación adecuada porque permite establecer los diagnósticos que se requieren a tiempo. ¿Qué vamos a entender por una emergencia obstétrica? Esta parte igual es importante porque una emergencia no es lo mismo que una urgencia. Una emergencia son situaciones que requieren de acciones inmediatas y que pueden afectar tanto la vida de la persona gestante y el feto. No todas las complicaciones de la gestación pueden ser prevenidas y se desarrollan en forma aguda, aún en pacientes sin factores de riesgo. Cuando pensamos en pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿cierto? Nosotros ahí estamos hablando de acciones de promoción o de prevención secundaria cuando ya está instaurada la enfermedad. Si bien hay algunos eventos que son agudos, inevitablemente no los podemos prevenir. ¿Ya? Un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, por ejemplo, o que una gestante desarrolle efectivamente un síndrome hipertensivo del embarazo habiendo cursado con un embarazo completamente normal, no necesariamente va a ser prevenible, pero sí podemos prevenir la convulsión, sí podemos prevenir que empeore la gestación o los resultados tanto maternos como perinatales. Para lograr, ¿cierto?, manejar adecuadamente una emergencia obstétrica y lograr nuestro objetivo de reducir la razón de mortalidad materna, es que tenemos que ser capaces de reconocer en forma oportuna cuando nos enfrentamos a una urgencia, tener un abordaje inmediato, que este abordaje sea adecuado, que la prestación sea basada en la evidencia, ¿cierto? El establecimiento de protocolos dentro de nuestros propios servicios de salud, tanto en la atención intrahospitalaria como prehospitalaria a nivel comunitario, y también contar con personal idóneo formado, ya formado en los aspectos que les comentaba previamente. El día de hoy en particular vamos a hablar de complicaciones de los estados hipertensivos de la gestación en esta primera parte. Vamos a hablar, ¿cierto? Y definir que tenemos distintos síndromes hipertensivos que se pueden presentar durante la gestación y la idea es que podamos hacer una distinción entre ellos y cómo tratarlos en base a la última evidencia que tenemos, ¿cierto?, disponible. Finalmente, en la segunda parte vamos a conversar más de las infecciones obstétricas. Dentro de los estados hipertensivos en la gestación, encontramos que evidentemente a nivel mundial son el 18% de las muertes maternas en el mundo, ¿cierto? Y una causa importante de la morbilidad perinatal. Eh, para Bolivia, ¿cierto? Estos están los porcentajes que les había mencionado previamente. Entre estos trastornos principales, ¿cierto? Vamos a encontrar dos, que son la preeclampsia y la eclampsia. Ambos estados generalmente son evitables, ¿cierto? La preeclampsia tiene una tasa de evitación relativa a medidas preventivas, como un buen control preconcepcional, ¿cierto? Indagar en algunos factores o antecedentes que podrían, ¿cierto?, hacer que esta patología se instaurará después de las 20 semanas. Y la eclampsia resulta de una complicación de una preeclampsia generalmente y se refiere como a este estado, ¿cierto?, de convulsión tónico-clónica. Ya, la eclampsia es una de las cosas más evitables de estas dos entidades. Si tenemos que definir los estados hipertensivos en la gestación, podemos hablar que una gestante va a estar hipertensa cuando tiene cifras tensionales sobre 140-90. Ya dentro de ese estatus, por ejemplo, si la paciente tiene menos de 20 semanas y tiene cifras tensionales
por sobre los 140/90, nosotros podemos identificar esa hipertensión como una hipertensión arterial crónica. Ya, o si la paciente tiene antecedentes conocidos, si está en tratamiento con algún medicamento antihipertensivo, ¿cierto? Vamos a considerarla una paciente hipertensa crónica. Ya, si nos encontramos estas cifras tensionales después de las 20 semanas, podemos clasificarlas, si la proteinuria está presente, como una preeclampsia moderada, si es que no tiene sintomatología hipertensiva asociada, o podemos considerarla como una hipertensión gestacional transitoria, ¿ya? Eso después de las 20 semanas. Si encontramos dentro de estos controles o este acompañamiento prenatal cifras sobre 160 a 110, nos encontramos ante una crisis hipertensiva. Esa crisis hipertensiva en una paciente que ya tenía un diagnóstico de preeclampsia va a transformar esta preeclampsia de moderada a severa por el nivel de presión arterial y también porque eventualmente se va a asociar a alguna sintomatología que vamos a conversar más adelante. En general, tenemos que recordar entonces que la hipertensión crónica va a ser detectada antes de las 20 semanas de gestación y persiste en el posparto. Esta parte es importante igual reflexionarla cuando tratamos de hacer nuestra anamnesis dirigida, ¿cierto? Y pensamos a qué mujeres o qué personas gestantes, ¿cierto?, se van a ver afectadas por esta patología. Generalmente vamos a encontrarnos con mujeres que se gestan por sobre los 30 años, generalmente multitíparas o personas con antecedentes familiares, ¿cierto?, de hipertensión. Generalmente vamos a tener causas que son esenciales, ¿cierto?, principalmente causas genéticas, ¿cierto?, y una causa secundaria reconocida a través de una enfermedad renal, cardiovascular o endocrina que se puede haber dado previamente y que como consecuencia secundaria tiene la hipertensión. La hipertensión inducida por la gestación, ¿cierto?, es aquella que se detecta después de las 20 semanas y que suele revertirse posparto. La vamos a encontrar principalmente en primigestas, mujeres menores de 25 años y también en pacientes afrodescendientes. La preeclampsia, ¿cierto?, tiene este continuo hacia una eclampsia. ¿Ya? La preeclampsia entonces es cuando aparece asociado a este aumento de presión arterial proteinuria en la orina. Se elimina proteína a través de la orina y vamos a clasificarla como una preeclampsia. Vamos a encontrarla tempranamente en el embarazo, pues hablamos de temprana antes de las 34 semanas de gestación. Si encontramos una preeclampsia, hacemos el diagnóstico después de las 37 semanas, estamos hablando de una preeclampsia tardía. En general, la peor complicación que podríamos tener es la eclampsia, que consiste en una encefalopatía hipertensiva que causa convulsiones de tipo tónico-clónica. ¿Ya? Esta hipertensión más proteinuria, ¿cierto?, típicamente presentada después de las 20 semanas de gestación o incluso posparto, ¿cierto?, tiene una patogénesis que involucra una placentación anormal, ¿cierto?, y una disfunción en el sistema maternovascular. Cerca de un 90% de los casos se dan generalmente en esta parte de presión arterial de pretérmino que ustedes ven acá, mayores de 34 37 semanas, ¿ya? Y esta es la que tiene como mejor resultados perinatales. ¿Ya? Generalmente las asociadas a prematurez suelen los resultados perinatales ser más adversos. Cerca del 90% de gestantes van a estar en este ámbito cuando se les diagnostique la preeclampsia, mientras que un 10% va a estar en esta zona, ¿sí? Y por lo general estos son los casos que se asocian a seguir hacia una eclampsia o se asocian con eventos maternos perinatales mucho más serios, ¿ya? Y obviamente vamos a tener estos desórdenes de resolución con el embarazo. La gestación, la finalización de la gestación o la interrupción de la gestación es la forma de cura, comillas, de esta enfermedad. Entonces, ante una emergencia, nosotros nos vamos a encontrar con algunos signos de severidad. ¿Sí? Para reconocer una preeclampsia severa, vamos a tener evidentemente que hacer una proteinuria, pero supongamos que tenemos el caso de una usuaria que consulta, ¿cierto?, una gestante que consulta, encontramos una presión arterial elevada, 150/90, hacemos 3 tomas en reposo, por lo menos 5 minutos sentada, ¿cierto?, en tomas en el brazo derecho, ¿cierto?, la paciente sentada, y vamos a evaluar los signos de severidad. ¿Ya? Si esta gestante que está sentada con presiones de 150/90, que no se le han tomado las presiones mientras estaba con contracción, que eso es súper importante,
Recuerde que la contracción activa la respuesta al dolor, la respuesta al dolor activa el sistema simpático y al activar el sistema simpático, ¿cierto? Se produce este aumento de la presión arterial por el dolor. Vamos a tener algunos signos de severidad, entonces puede gestante consultar por cefalea, un pito en el oído que es lo tinnitus, ¿cierto? Podemos tener fotopsias, presencia de luces blancas que se irradian o podemos tener efectivamente presencia de escotomas que son puntos negros o nublado de vista en general. Lo más grave, ¿cierto? Vamos a tener edema pulmonar, alteración del patrón hematológico y hepático, que eso lo conocemos como síndrome de HELP. Otra cosa por lo que una gestante con estas presiones altas podría consultar podría ser por dolor epigástrico, ¿cierto? En la zona central, muy similar al ardor, ¿cierto? Que puede dar al inicio de la gestación. Es importante evaluar, ¿cierto? Este signo. Y lo otro que puede ser una paciente que tenga efectivamente oliguria. Ya cerca de un 25% de las pacientes que tienen el diagnóstico de preeclampsia van a evolucionar a esta causa severa, ¿cierto? Con estos síntomas de severidad, con presiones sobre 160-110 o algún síntoma de estos no específicos que ustedes ven acá. ¿Ya? En general, estos síntomas son los que requieren evaluación urgente. Por eso es muy importante que durante el control prenatal de una gestante con el diagnóstico de una preeclampsia o una hipertensión crónica, seamos súper conscientes en hacer una educación bastante acabada sobre cuáles son los síntomas de consulta en los servicios o cuándo debiese acercarse a un formador comunitario o a un centro de asistencia comunitaria si es que es lo más cercano al domicilio. ¿Ya? ¿Qué se recomienda por lo general ante una preeclampsia severa? Lo ideal es la hospitalización. ¿Ya? Independiente de la edad gestacional, ¿cierto? Frente a una alza tensional asociada a síndromes como la preeclampsia severa, lo que se recomienda es hospitalizar generalmente en una sala que tenga aislación de ruidos y además aislación de luz. ¿Ya? Se produce mucha fotosensibilidad que aumenta la cefalea, ¿cierto? Lo mismo pasa con los ruidos. Se recomienda reposo absoluto en esta gestante, régimen normosódico de 0 a completo según la tolerancia, si es una paciente que está con muchísima epigastralgia o si estamos ante la necesidad de interrupción de la gestación de manera urgente. Es muy, muy importante que no alimentemos a la paciente porque no podemos dar anestesia en ese caso. Ya se recomienda el uso de sulfato de magnesio, 5 gramos endovenoso en dosis inicial, que se prepara por lo general en 100 cc de suero glucosado, si no hay puede ser suero fisiológico, ¿ya? Y luego se recomienda la mantención en 1 o 2 gramos hora en dosis de mantención, ¿cierto? Y generalmente tiene que usarse siempre en los casos de preeclampsia severa. Si no tenemos seguridad de la edad gestacional, así como tampoco tenemos signos que nos hablen de un feto de término, tenemos que garantizar la inducción de la madurez pulmonar a través de un curso corticoidal, que puede ser tanto con dexametasona como con betametasona. Se pueden dar hipotensores por vía parenteral, ¿cierto? Que podría eventualmente ser la betalol, por ejemplo, si es que no tenemos respuesta de antihipertensivos orales como nifedipina, ¿ya? Ante eso se recomienda nifedipina no retard, sino que nifedipina normal y eventualmente podría usarse metildopa como tratamiento o si esta paciente ya fue diagnosticada puede ser que ya esté con tratamiento con metildopa. En una mujer, ¿cierto? La idea no es reducir la presión a presiones normales de la gestación, sino que lograr disminuirlas a presiones sistólicas entre 140 y 150 y diastólicas entre 90 y 105. La idea es que podamos controlar la diuresis, por eso va a ser importante instalar una sonda vesical a permanencia, sobre todo si hay oliguria, controlar la diuresis horaria, ¿cierto? El sulfato de magnesio, al ser un depresor del control motor, es muy, muy importante que mantengamos un control estricto de los reflejos osteotendinosos, ¿cierto? Así como también de los latidos cardiofetales. Si es posible mantener a la persona gestante con monitorización continua, la idea es poder hacerlo. En el caso que no sea posible, ¿cierto? La idea es que se mantenga el control de latidos cada 1 o 2 horas en conjunto con el control de signos vitales horarios, así como también establecer balance hidroelectrolítico. Asociado a esto, o sea, controlar tanto los ingresos como los egresos de la paciente. Eso es muy importante porque son pacientes que suelen hacer tanto edema pulmonar como edema cerebral. Se recomienda además exámenes de laboratorio bisemanales si es que efectivamente no cumple con criterios de interrupción,
¿cierto? Hemograma con recuento de plaquetas, clínicas de creatinina, perfil bioquímico, prueba hepática y ácido úrico si es posible, evaluar la unidad fetoplacentaria y mantener uso de medidas antitrombóticas para prevenir la trombosis venosa. Ojo que a nivel intercultural, muchas de esta sintomatología podría asociarse a otro tipo de problema y es muy, muy importante reconocer si efectivamente la usuaria va a ser capaz de reconocer y acercarse a los centros de salud asistenciales. Entonces, la complicación, como les comentaba previamente, de la preeclampsia es la eclampsia, ya que son las presencias de estas convulsiones o estado comatoso en una mujer que sufre preeclampsia. Esto igual es importante. Si ustedes se encuentran ante una gestante que tiene más de 20 semanas y convulsiona, se considera una eclampsia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Generalmente se genera una aura eclámptica con cefalea, visión borrosa, fotofobia, dolor epigástrico y alteración del estado de conciencia. Por lo general, la presión se encuentra dentro de rangos con tendencia bajos. ¿Ya? No suelen convulsionar ante una crisis hipertensiva severa. Tres cosas que tenemos que asegurar: asegurar una buena vía aérea, asegurar una vía venosa y mantener el control de la presión en un rango seguro, como se los expliqué previamente. ¿Cierto? El objetivo entonces es controlar las convulsiones y prevenir su recurrencia, ¿cierto? En lo ideal, verificar con proteinuria si es que la paciente llegó post-ictal, o sea, posterior a la convulsión, confirmar con la proteinuria, verificar signos de edema, tanto en extremidades inferiores como de la zona media del cuerpo hacia arriba, lo que conocemos como anasarca o edema central, ¿ya? La mayoría de las convulsiones eclápticas se van a resolver entre 60 a 90 segundos, por ende no es un criterio de interrupción como tal. ¿Ya? Otra cosa que sí es importante, la idea es usar el sulfato de magnesio como se lo explicaba antes, inmediatamente terminada la convulsión. No es conveniente y es peligroso abolir inmediatamente la convulsión. El uso de diazepam mientras la paciente está en el periodo convulsivo no es recomendado. ¿Ya? Estas usuarias, por lo general, como objetivo de tratamiento, la idea es poder administrar fluidoterapia y mantener el goteo controlado, ¿cierto? Para evitar complicaciones como hablábamos del edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta por estas alteraciones de la presión, ¿cierto? Coagulación intravascular diseminada y el síndrome de Gen. La idea, ¿cierto?, es que no hagamos la intervención con la paciente convulsionando. Ya la resolución del parto requiere estabilización, ¿ya? Y para estabilizar, ¿cierto?, podemos hacerlo en centros preasistenciales, pero lo ideal es que tengan la opción de estar en un centro de atención con un grado de nivel de atención más alto, porque es una paciente que podría llegar a necesitar intubación o podría llegar a necesitar algún tipo de interrupción por vía alta, ¿ya? Entonces aquí es cuando nos cuestionamos, una vez que está estabilizada, si la paciente requiere ser trasladada a otro centro, ¿ya? Obviamente, mientras estamos en la monitorización, igual es importante recordar que se pueden presenciar patrones patológicos de la frecuencia cardíaca fetal basal durante la crisis convulsiva, pero no es indicación necesaria y habitualmente estos patrones van a estar recuperados entre 3 a 15 minutos. Finalmente, una de las otras complicaciones, ¿cierto?, puede ser el síndrome de HELP, que se caracteriza por ser una microangiopatía trombótica. Ocurre en un día 20% de las gestantes que tienen preeclampsia severa y se asocia entre un 9 a 3% de mortalidad materna y un 7 a 33% de mortalidad perinatal. HELP tiene relación con descomposición de glóbulos rojos, hemólisis, enzimas, ¿cierto?, hepáticas elevadas, y además bajo recuento de plaquetas. Ese es el acrónimo que se compone acá arriba. El diagnóstico se hace principalmente por exámenes de laboratorio, pero suele corresponderse con signos de decaimiento, cierto malestar general, náuseas, vómitos, edema generalizado y el aumento de la presión arterial. Tenemos distintas clasificaciones, podemos hablar de síndromes de HELP completo, cuando se presenta alteración tanto de la LDH, de las enzimas hepáticas y de las plaquetas, así como también podemos hablar de HELP incompleto cuando solo hay alteración de uno o dos de estos componentes. ¿Ya? Existen diversas clasificaciones, pero todas coinciden en que la LDH está por sobre los 600 unidades internacionales por litro. Hay un aumento de las enzimas hepáticas, generalmente duplicando el valor de normalidad, que es lo que plantea la ACOG, y las plaquetas por lo general están bajo los 100.000.
¿ya? Eso igual es importante de tener en cuenta. Ante un síndrome de HELP, la consideración más relevante es la interrupción de la gestación. Generalmente aquellas gestantes que tienen un diagnóstico de preeclampsia precoz y que hacen síndrome de HELP van a requerir maduración pulmonar fetal y la dexametasona en este caso también va a poder servir para aumentar un poco las plaquetas. La idea es que se pueda aplazar, aunque no podamos aplazarlo y sea una interrupción de urgencia, la idea es igual administrar, ¿cierto? Estas dosis de corticoides. A la gestante de 34 semanas o más hay que prepararlos para un parto vaginal de vía alta dentro de las primeras 24 horas siguientes. Obviamente lo ideal es considerar por parte clínica, ¿cierto? Elementos de cardiotocografía basal o perfil biofísico. Si es posible la realización de un Doppler para ver la circulación sería muy adecuado, ¿cierto? Se previene usando dosis de sulfato de magnesio que ya les había comentado, 5 gramos de carga, 1 a 2 de mantención. Se requiere transfundir con plaquetas si las plaquetas están en menos de 50.000 y se requieren al menos 6 unidades de plaquetas junto antes de la cirugía. Como equipo, ¿cómo nos podemos preparar mejor? Tenemos que pensar que el abordaje de las emergencias obstétricas requiere desarrollar competencias complejas, tanto para los docentes como para las personas a las que les estamos enseñando. Y obviamente estas competencias necesitan distintos niveles de habilidad, por ende, estos niveles parten desde los más básicos, ¿cierto? Como fortalecer la comunicación, tratar de entrenar dentro de equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Siempre resguardando los valores interculturales de dónde estamos ejerciendo nuestra profesión. Se prefieren obviamente metodologías como el trabajo en equipo, el desarrollo de casos y la simulación clínica que van a abordar, ¿cierto?, de mejor manera las emergencias que pueden suscitarse en estos distintos recintos de atención y dentro de los centros asistenciales. Si quieren complementar más esta clase, pueden revisar las referencias que dejo acá que contienen las últimas actualizaciones sobre síndrome hipertensivo de la gestación, así como también datos relevantes sobre mortalidad materna. Les dejo invitados a que si tienen alguna duda, no se comuniquen conmigo, no hay ningún problema. Pueden escribirme por correo a macamartinez@uchile.cl. Que tengan muy buen día.